Bueno, buenas tardes a todos. Otra tarde más en este programa de mm, buenas prácticas de formación en buenas prácticas de investigación clínica. Eh, esta tarde tenemos la primera mesa redonda a las 2 que hay, la segunda será la semana que viene, y con nosotros tenemos a dos personas de mucha experiencia en el ámbito de la investigación clínica, que son farmacólogas clínicos, las dos. Noelia Vega, que trabaja en el servicio de farmacología del hospital y que lleva pues mucho tiempo, no sé cuánto, Noelia, pero más de 10 años probablemente, Me van a dedicándote. calcular la edad, entonces, pero bueno, sí, 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 más de 10, sí, efectivamente, Galo. Bueno, casi toda la vida después de terminar la residencia, vinculada de algún modo a los ensayos clínicos y desde hace 5 años en la unidad de ensayos clínicos Valdecilla, a tope. Efectivamente, ¿no? Bueno, no es fácil tener gente que se ha dedicado de manera explícita, expresa, tanto desde el punto de vista formativo, a través de una residencia de farmacología, como desde el punto de vista del trabajo, con una especialidad a los ensayos clínicos, y Noelia es uno de los ejemplos, ¿no? También tenemos con nosotros a Blanca Sánchez, que es farmacólogo y clínico también, responsable de la unidad de ensayos clínicos, y bueno, que ha vivido lo que es todo el boom, el crecimiento y la puesta en marcha. Hacen equipo con Noelia, hace un equipo de lujo. Y no tenemos con nosotros, que estaba previsto que estuviera, y bueno, yo creo que hubiera añadido ahí una visión complementaria interesante, pero nos ha pedido que le disculpáramos Marcos López Hoyos, que es eh, eh, jefe de servicio de farmacología clínica. Las mesas redondas inicialmente, como estaban planteadas en el programa, estaban en otro orden. Tenemos dos mesas en todos estos programas, una que se centra sobre todo en el debate de aspectos regulatorios y jurídicos, y otra que se centra más en lo que es la excelencia y el desarrollo, el despliegue. Bueno, pues también agentes de los ponentes hemos cambiado el orden y también los participantes, y vamos a dedicar esta mesa a hablar de la excelencia o utilizar la excusa de la excelencia de los ensayos clínicos para dialogar sobre muchos aspectos relacionados con ellos, ¿no? Empezaremos con una presentación, eh, y después lanzaremos un diálogo, un turno de preguntas utilizando una herramienta interactiva a la que preguntaremos al público. Blanca, Noelia, interrumpid a lo largo de la propia presentación en cualquier momento, bueno, pues porque lo hará más ágil, lo mismo que pueden hacer el resto de los que estamos aquí hoy em, en esta mesa redonda. Es decir, lo más interesante de las mesas es el debate y el diálogo, que lo va a haber, porque lo vamos a hacer nosotros, pero si en la audiencia hay debate, bueno, pues enriquece muchísimo. Bueno, pues salvo que digáis alguna otra cosa, no sé si queréis hacer alguna observación, Blanca y Noelia, yo pasaría a hacer una presentación en PowerPoint. Cuando quieras, sí. Vale, pues vamos allá. Bueno, la presentación es un poco de enmarque también, de hablar de conceptos, incluida la relevancia que tienen los ensayos clínicos y el impacto que tienen en nuestra vida, ¿no? Bueno, como decía antes, estaba previsto que en la mesa estuviéramos cuatro personas de perfiles, bueno, pues complementarios, ¿no? Está la parte de ejecución, está la parte científica, está la parte de gestión. Bueno, estaremos la parte de ejecución, que conocéis muy bien los retos y un poco, y también la parte de gestión, ¿no? Vale, bueno, creo que el COVID nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y nos ha enseñado la importancia, de nuevo, porque a lo largo de la historia esto, hay, bueno, muchos ejemplos, pero el COVID ha sido especialmente relevante, de la ciencia y del rigor en la ciencia, ¿no? El COVID también ha enseñado las catástrofes que conlleva no tener rigor en ciencia, y esto en investigación clínica es, es clarísimo. Hay varios ejemplos, pero este, que lo hemos contado en varias ocasiones, es especialmente relevante. Sabéis que durante el COVID
se pusieron muy de moda los repositorios de artículos como medRxiv, que es, si no recuerdo mal, ha sido promovido por la Universidad de Oxford, en el cual los investigadores, un poco traccionados por la urgencia de poder comunicar resultados en relación con COVID, podían colocar sus, y lo siguen haciendo, sus resultados de investigación independientemente de que estuvieran aceptados por revistas peer review. Las revistas peer review tienen muchas veces itinerarios largos, muchas revistas tardan 6 meses, un año entre el proceso de revisión y publicación, y esto no era asumible en un momento de crisis mundial, ¿no? Bueno, pues algunos investigadores tremendamente reputados, el caso de Didier Riol es el mayor microbiólogo de la era moderna que ha tenido Francia y uno de los mayores microbiólogos que ha tenido eh, mm, Europa. Eh, Su ámbito es el de medicina tropical, ha sido presidente de las mayores sociedades científicas y tiene un currículo con centenares, casi miles de publicaciones y cientos de millones en financiación. Bueno, pues Didi Riol escribe este artículo y lo publica. ¿Mm? eh, eh, en plena pandemia, en el año 2020, en relación con el efecto de la hidroxicloroquina en pacientes críticos con COVID. El resultado es muy provocativo y también las conclusiones, eh, y no, también habla en otro trabajo del efecto de la citromicina, y no en cuanto a la metodología y a lo que hay detrás. En realidad, lo único que hace Didi Raúl es coger secreciones respiratorias de pacientes intubados, ver las concentraciones de hidroxicloroquina y acitromicina y analizar la concentración de secreciones y la concentración de COVID. Y llega a la conclusión de que en los pacientes hay una relación entre la concentración de esos fármacos y la presencia del COVID. Y en ausencia de otros datos, sugiere y propone la hidroxicloroquina y la citromicina como una terapia eficiente para el tratamiento del COVID. Esta es una de las bases para que a nivel mundial se ponga en marcha este tratamiento como un tratamiento en plena crisis del COVID usado masivamente. Y como seguro que todos entendemos, es una evidencia débil. De hecho, es una evidencia de la que en condiciones normales no es admisible para definir si una terapia es eh, eficiente y segura para cualquier patología. Y es a donde quiero ir, ¿no? Esto está súper alejado en la antítesis de lo que es un ensayo clínico, que es el elemento imprescindible para definir si una terapia puede ser utilizada en el ámbito clínico. Fijaros, secreciones respiratorias eh, en pacientes con COVID y una correlación que finalmente se terminó espúrea entre COVID y la concentración de fármacos. Didi Riol era una persona muy afamada a raíz de estos resultados y su discusión, su reputación fue puesta totalmente en duda. Esto fue cosas que pasaron durante el COVID y, y que pasaron muchas además, ¿no? Y otro ejemplo muy claro es este otro artículo que pasa al otro extremo. Como veis, está retractado, está publicado, este está así publicado en una revista peer review, en una gran revista, no creo recordar que era JAMA, puede ser, bueno, o de Lancet probablemente. Y estos investigadores de Boston lo que hacen es cogen una base de datos y analizan en los pacientes que han tenido COVID y han sido tratados con hidroxicloroquina con o sin acitromicina, ¿cuál ha sido la evolución? Un estudio de bases de datos basados bueno, en pacientes que han tenido la enfermedad. Eh, ¿Cuál es la sorpresa? Que poco después hay investigadores que conocen a estos del ámbito, de la zona de Boston, que conocen a estos investigadores, empiezan a preguntar por información y resulta que no solo es que los datos tuvieran una consistencia insuficiente, no solo es que vinieran de series retrospectivas de pacientes, es que los datos estaban
plenamente falsificados. Las bases de datos eran incompletas, las habían completado de una manera totalmente artificial, había muy poquitos datos consistentes y completos. Al final la base de datos parecía que era una base de datos exquisita y tuvieron que retractarse del estudio. El estudio lo que venía a decir era que la apuesta por la que había hecho Didier Riol, que era hidroxicloroquina y acitromicina, que la proponía como un tratamiento útil para el COVID, que después otros investigadores denostaron por las dudas que había sobre toxicidad, y de hecho hubo muchos warnings, se empezó a utilizar menos. En este estudio se venía a decir que era segura, que esa asociación, en los datos que ellos presentaban, no presentaba ni problemas de toxicidad cardíaca, arritmias, ni problemas de toxicidad ocular. De nuevo, un estudio basado, este sí, en pacientes, no en sus muestras, en pacientes y en outcomes clínicos. Es utilizado con datos retrospectivos para orientar en una situación de crisis decisiones terapéuticas. Y de nuevo recordar que esta información, aparte de estar falsificada, es que en su raíz no era la adecuada para tomar estas decisiones. Y refuerza de nuevo la importancia de los ensayos clínicos para poder avanzar en decisiones terapéuticas tan importantes. Quiero recordar, todos nos acordamos de cuando se hablaba con el COVID, cómo estábamos todos esperando los ensayos clínicos. Ahí sí que hubo que esperar los ensayos clínicos, las agencias regulatorias dijeron de que de ninguna manera, como era lógico, y todo el mundo llegó a la conclusión de una manera intuitiva y a la vista de lo que estaba en la prensa, que el ensayo clínico era algo necesario, que sin ello, esto fue algo que aprendimos en el COVID, y que sin los ensayos clínicos su resultado no se podía tomar decisiones. Quiero recordar que tuvimos la suerte que Inoele Blanca, que está, yo creo que estaba en plena pomada también ahí, Valdecilla, la unidad de ensayos clínicos, fue uno de los 3 centros que participó en un ensayo clínico de COVID, en este caso de la vacuna de Janssen. Bueno, hay una situación que está representada en este vídeo que ahora veremos, muy potente de cómo las decisiones de salud pública de alta relevancia se tienen que tomar en base a datos consistentes, ensayos clínicos en este caso, y cómo autoridades que bueno, pues están fuera de toda duda y con altísimo prestigio han defendido su necesidad, ¿no? No sé si os acordáis, pero en un momento determinado, Trump, que ahora es de nuevo presidente, bueno, pues hizo afirmaciones en la prensa de que, bueno, si tomas lejía, el COVID se te cura, ¿no? O incluso él defendió el uso de la hidroxicloroquina, ¿no? Y en un momento determinado, yo recuerdo a Fauci en una rueda de prensa, a espaldas de Trump, poniendo cara de póker, ¿no? Y se posicionó diciendo en público que la hidroxicloroquina no funcionaba. Esto lo llevó a una comisión del Senado de los Estados Unidos para pedirle explicaciones de su afirmación. Y esto es lo que representa el vídeo que pondremos ahora brevemente y que yo trataré Dr. Fauci, one of the things bueno, de traducir, poniéndolo en bajito. Algunos de vosotros seguro que lo entendéis fenomenal, pero bueno, para aquellos que no, vamos a ir. Bueno, pues este señor que veis aquí. Dr. Fauci, one of the things you made a comment a while ago with regards to hydroxychloroquine, and I have an article here that quotes the Henry Ford Health System, who did an extensive study on hydroxychloroquine, and they say that it significantly reduces the death rate of COVID patients. The study was highly analyzed by peer-reviewed, unlike many other studies, and quoting the executive officer said, as doctors and scientists, we look at the data for insight, and the data here is clear. There was a benefit to using the drug as a treatment for sick and hospitalized patients. And in talking with a lot of older doctors who have been around a while, and I trust their judgment and their use of hydroxychloroquine, they say that the initial studies didn't really use zinc with it, and they say that zinc is an enabler to be able to help hydroxychloroquine actually do its job of going after and reducing deaths in patients.
Had a long conversation with the doctor earlier in the week, and he said, yes, as long as zinc is there, it really definitely does work. Without it, it's minimally effective. Would you like to comment on that? Bueno, lo que está diciendo esta persona que representa una investigación del Senado de Estados Unidos y le pregunta por ello a Fauci, que ahora responderá, es que ha hablado con diversos doctores sobre algunos estudios, uno muy en concreto, que demuestran, en opinión de algunos expertos, que la hidroxicloroquina beneficia la evolución de los pacientes con COVID, que los pacientes tratados con hidroxicloroquina van mejor, ¿no? Este es el debate, un debate súper importante en plena crisis del COVID, ¿no? Y aquí es donde viene la respuesta de Fauci. Fauci ha sido director de los NIH americanos, ha sido la figura número uno mundial durante la pandemia de SIDA y bueno, una persona que ha salido continuamente en la prensa. Oigamos a Fauci. Thank you for that opportunity to comment. The Henry Ford Hospital study that was published was a non-controlled retrospective cohort study that was confounded by a number of issues, including the fact that many of the people who were receiving hydroxychloroquine were also receiving corticosteroids, which we know from another study gives a clear benefit in reducing deaths with advanced disease. Blanca, igual quieres tú traducirlo, comentar lo que ha dicho Fauci. Lo que dice Fauci hace referencia al estudio que estaba presentando el ponente anterior y dice que es un estudio que no es un ensayo clínico, que es un estudio retrospectivo de cortes y que además bueno, de los déficits que pueden tener esos estudios para demostrar eficacia en fármacos, los pacientes incluidos habían recibido corticoides junto con la hidroxicloroquina, lo que demuestra que además se ha demostrado que los corticoides, especialmente en fases avanzadas de COVID, mejoran la salida de estos pacientes, con lo cual eso es un factor de confusión también que está ahí presente. Efectivamente, ¿no? Presenta un poquito el estudio y simplemente describe lo que es, ¿no? Poniendo en duda porque hay un posible factor de confusión. Y son estudios retrospectivos, estudios sobre pacientes que han tenido COVID, ¿no? Y ahora sigue Fauci, ¿no? Habla de un término, es estudios no controlados contra placebo, ¿no? No controlados contra placebo, ¿no? Non-controlled. So that study is a flawed study, and I think anyone who examines it carefully is that it is not a randomized placebo-controlled trial. It says it was peer-reviewed. Dice que es un estudio no randomizado, no controlado con placebo. Es decir, no es un ensayo clínico. El ensayo clínico se caracteriza, esto ya lo habéis comentado, porque es aleatorizado, randomizado casi siempre, y puede haber una rama comparativa de un fármaco que es placebo, ¿no? Que no tiene efecto, pero que sirve para cegar cualquier sesgo que puedan dar los pacientes respecto a su sensación subjetiva de respuesta, o el observador, el clínico, también que puede sesgarse cuando ve a qué brazos se somete el paciente dentro del ensayo, ¿no? El placebo elimina el sesgo, trata de eliminar el sesgo del observador y del propio paciente, ¿no? It doesn't matter. You can peer review something that's a bad study, but the fact is, it is not a randomized placebo-controlled trial. The point that I think is important, because we all want to keep an open mind, any and all of the randomized placebo-controlled trials, which is the gold standard of determining if something is effective, none of them had shown any efficacy for hydroxychloroquine. Having said that, I will state, when I do see a randomized placebo-controlled trial that looks at any aspect of hydroxychloroquine, either early study, middle study, or late, if that randomized placebo-controlled trial shows efficacy, I would be the first one to admit it and to promote it. But I have not seen yet a randomized placebo-controlled trial that's done that, and in fact, every randomized placebo-controlled trial that has looked at it has shown no efficacy. So I just have to go with the data. I don't have any horse in the game one way or the other. I just look at the data. Thank you very much. The gentleman's time has expired. Bueno, no sé, Noelia, si quieres hacer un comentario sobre la conclusión de este vídeo.
Sí, bueno, la conclusión, Fauci lo que dice, bueno, pues un poco lo que, pues, lo que no sé cómo no vieron los demás, pero bueno, que él se basa en los datos, ¿no? Que si los datos le muestran que se hace un estudio randomizado frente a placebo para ver la eficacia de la hidroxicloroquina y sale positivo, él será el primero en entender, o sea, en darlo por bueno y en posicionarse con la hidroxicloroquina, pero en base a los datos, pues no, él no lo ve y efectivamente. Sí, yo creo que hay una cosa Efectivamente, ¿no? que es muy interesante de lo que dice Fauci, que al inicio de esta última parte que has puesto, y es que lo que le dice, cuando él dice que no es un ensayo clínico randomizado y controlado con placebo, la respuesta del ponente por detrás es, pero ha sido revisado por pares, ¿no? Es decir, que lo que está poniendo, lo que los expertos, lo que los no expertos o expertos en otras áreas están poniendo de relevancia es que están intentando decir que un estudio clínico, no ensayo clínico, revisado por pares, se convierte en un ensayo clínico. Y eso no es cierto. Es decir, la revisión es una cosa y la metodología del estudio es otra. Y lo que convierte un ensayo clínico en un ensayo clínico es la metodología que utiliza, que es lo que ante cualquier investigación clínica que se haga, es la decisión que se tiene que tomar. ¿Cuál va a ser el diseño? ¿No? Si el diseño, si lo que queremos es testar eficacia, que es lo que dice Fauci, el diseño tiene que ser diseño de ensayo clínico. No puede ser retrospectivo ni no intervencionista. No, no, es un diseño muy concreto en investigación clínica que es el ensayo clínico. Y eso es lo que demuestra, en el caso de los fármacos, la eficacia. No la revisión por pares de estudios retrospectivos o de otro tipo, ¿no? Ni el hecho de que esté Total- publicado, ni... Eso es, eso es. Totalmente de acuerdo con lo que decís, Noelia y Blanca, y traduce la importancia del ensayo clínico, lo pone en el centro, ¿no? Y la importancia de hacer bien las cosas, ¿no? Si uno quiere testar, y esto las agencias regulatorias no dan lugar a duda, cualquier intervención, hemos hablado de fármacos, pueden ser dispositivos, puede ser nuevos procedimientos diagnósticos, puede ser cirugías, puede ser y tener una referencia realmente valiosa, el estándar oro es el ensayo clínico. El ensayo clínico es una metodología eh, exigida, insisto, por las agencias regulatorias. Un fármaco nuevo no será aprobado por la FDA, por la EMA, ni por la Agencia Japonesa de Medicamentos, ni por ninguna agencia si no tiene ensayos clínicos detrás, no uno, sino varios, contra los que contrastar si es seguro y eficaz respecto a las terapias estándar. Bueno, esto es un poco lo que dice Fauci y, bueno, un poco lo que hace también que nosotros creamos en la importancia de tener equipos importantes y de soporte para hacer ensayos clínicos, ¿no? Blanca. Perdona, Galo. Yo quería hacer una breve intervención porque a lo mejor en este ámbito se pudiera malinterpretar. Esto no significa que el ensayo clínico sea el estándar oro para cualquier tipo de investigación clínica. Es decir, hay problemas en salud que no se pueden testar a través del ensayo clínico, que no sería la herramienta. Estamos hablando de eficacia en el terreno de los fármacos o de cualquier otra intervención, cuando hablamos de eficacia, ¿no? Comparativa. Sí. Eficacia y seguridad, ¿no? De cualquier nueva Seguridad. intervención. Sí, bueno, la Sí, seguridad también se puede ver en otros diseños que no sean ensayos clínicos, ¿no? Pero la eficacia asociada a seguridad pasa por esto. totalmente, ¿no? Bueno, pues sabiendo ya y partiendo de la base de que el ensayo clínico es una herramienta crítica para el avance del abordaje de las enfermedades de los pacientes, bueno, pues tenemos que ver cómo podemos hacer ensayos clínicos de la mejor manera, ¿no? Y esto es por lo que estamos aquí, ¿no? El curso de Buenas Prácticas Clínicas va de esto, ¿no? Eh, y existen referencias y en España, Farmaindustria es una patronal que agrega a casi toda la industria farmacéutica de nuestro país. Eh, Se asocian para bueno, pues crear una entidad bueno, de colaboración y en la que bueno, pues trabaja gente que piensa un poco cómo mejorar el desarrollo farmacéutico y habla mucho de investigación. Y ellos bueno, pues han generado una guía de criterios de excelencia para la realización de ensayos clínicos, ¿no? La guía es un decálogo, es público bueno, pues da un marco. Es verdad que es un marco muy genérico, es un marco muy genérico, pero es un marco
que hay que decir que tiene muchísimo sentido, muchísimo sentido. Esos son los 10 puntos. Yo creo que vale la pena que quizá dialoguemos un poco sobre ellos, Noelia, Blanca, ¿no? Porque, bueno, es verdad que con el paso de los años, uno cuando ve los problemas que estamos teniendo y en que estamos trabajando, da más valor a este decálogo, ¿no? A este decálogo. Yo creo que muchos de los retos y de las barreras que tenemos en el día a día están aquí implícitas, ¿no? Empezando por el primero, ¿no? Fijaros que ponen el primero de todos, no es que haya un orden de más importante a menos importante definido, no es así, pero uno entiende que, hombre, si está el primero es que tiene que tener un peso especial, es el valor de la colaboración. Esto suena muy, muy etéreo, muy flu, profesionales, administración y pacientes, pero os aseguro que bueno, las personas que tenemos que bregar todos los días para que las cosas sean posibles, estamos convencidos que este es uno de los aspectos esenciales, la colaboración. La colaboración entre profesionales, la colaboración entre sectores, profesionales, administración y pacientes, también con la empresa farmacéutica, que es esencial, ¿no? Y en este sentido hay un elemento crítico y es que para poder desarrollar ensayos de alta calidad, hoy nadie lo puede hacer solo. No hay ningún investigador que lo pueda hacer solo. Esto es imposible. El investigador principal de un ensayo es la figura de referencia, tiene grandísimas responsabilidades, pero si no tiene un equipo, y un equipo incluye no solo el equipo más próximo, sino toda la estructura de soporte sanitario que hay alrededor, que incluye otros servicios, que incluye servicios centrales, que incluye la parte de gestión administrativa y que incluye estructuras profesionalizadas, creo que la palabra clave es esta, profesionalizadas para el desarrollo de la investigación clínica. Sin esto es imposible hacer ensayos clínicos de alta calidad, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos hablar un poquito de esto y sobre esto, bueno, pues ver un poco qué hemos hecho, qué está pasando y qué cosas detectamos, ¿no? Yo os puedo decir que una de las claves para poder haber llegado a donde estamos es que ha habido mucha colaboración desde la administración, entendida administración, los elementos decisorios en el sistema sanitario en Cantabria, para reforzar las estructuras y apostar por los ensayos clínicos. Esto ha sido un elemento esencial, de la mano de los profesionales y en Cantabria, bueno, en todos lados, de la mano de los pacientes que han venido ahí, que son súper generosos muchas veces a la hora de confiar en los médicos, en las estructuras y de incluirse en ensayos clínicos, ¿no? No sé si queréis reflexionar a este respecto. Vosotros en la unidad de ensayos clínicos estáis todo el día como elemento transversal, colaborando con mucha gente. Eso supone muchísima inteligencia emocional, muchísima comunicación diaria, muchísima paciencia también. No sé si queréis contar a ese respecto en algo. Pero también enriquece mucho el trabajo, ¿no? Yo creo, el tener constantemente interacciones con profesionales de otras, bueno, que ven desde otras perspectivas, ¿no? Y que dan otros puntos de vista, yo creo que eso, bueno, pues es que al final te estás enriqueciendo y estás optimizando mucho más el trabajo. Yo creo que en cualquier equipo, ya no solo en la investigación, en los ensayos clínicos, pero precisamente aquí sucede, ¿no? Que la multidisciplinariedad es fundamental y bueno, pues al final cada uno sabemos más de una parte y bueno, pues esas interacciones son sinergias, ¿no? Y has incluido ahí a los pacientes, que también me parece pues, muy interesante mencionarlos. Al final, hace pues, muchos años los pacientes eran sujetos pasivos que solo, bueno, pues a veces ni siquiera se les comentaba mucho pues, lo que se le estaba haciendo en actividad asistencial, me refiero, no solo en los ensayos clínicos, pues obviamente sí. Y cada vez tienen un papel un poco más activo, ¿no? Las asociaciones de pacientes, incluso, bueno, pues últimamente está en los, pues eso, en los diseños de los ensayos clínicos, ya estoy viendo que se cuenta con opinión de pacientes, me parece fundamental. Muy bien, Noelia. Gracias, Blanca. Sí, yo en este primer punto, o sea, por cambiar un poco el tercio, lo que veo es, veo las buenas prácticas clínicas, ahí están, ¿no? Es decir, que cada uno en el ensayo clínico tiene su sitio
y tiene unas funciones y tiene unas expectativas. Y al final, pues las buenas prácticas dejan fuera un poquito, no en el sentido de dejarlos de lado a los pacientes, pero no pone el foco ahí, pero sí que es verdad que los profesionales, la administración, los comités de ética, el promotor, el CREOs delegadas por el promotor, todo el mundo sabe cuál es su sitio y todo el mundo, pues eso, sabe cuál es su función y tiene unas expectativas. Yo creo que el valor de la colaboración es lo que hace que el ensayo clínico salga adelante. Y cuanto mejor conocemos cuál es nuestro sitio en la organización y en el ensayo clínico, y, pues mejor trabajamos y es más fácil cumplir no solo nuestras expectativas, sino sobre todo las de los demás, que cuando se cumplen las cosas ruedan mejor. Y es verdad que no siempre es fácil, y es verdad que se necesita muchísima paciencia y muchísima empatía. Y bueno, pues la empatía y la paciencia van más fáciles cuando, insisto, sabemos cuál es nuestro sitio y sabemos cuáles son nuestras funciones y están bien tasadas, ¿no? Y nuestras expectativas también. Vale. Totalmente, ¿no? Es verdad, como decía Noelia, que al final, si ves esa óptica, si ves ese lado de enriquecimiento, trabajar con otras personas es muy enriquecedor, ¿no? Pero hay que tener esa visión, ¿no? Y fijaros, no sé si tú, Blanca o Noelia, lo habéis contado, ¿no? Un poco la historia de la unidad, ¿no? Cómo se crea la unidad, que es una historia de colaboración, ¿no? La unidad de ensayos clínicos se crea porque hay unos fondos de farmaindustria, de la industria farmacéutica, de farmaindustria, de un programa de I+D que llega a la comunidad autónoma. Esa financiación que en otras comunidades autónomas se dedicó para otras cosas, en Cantabria el equipo que estaba entonces en el año 2008-2009 decidió utilizarlo con una cofinanciación de un 50% más para dos cosas, para montar el edificio actual en que está el instituto y la unidad de ensayos clínicos. La unidad de ensayos clínicos, la inicial, era la hospedería, estaba en el 15 segundo. Hubo que deshacerla, hubo que hacer un ascensor nuevo para añadir camas, hubo que remodelar de arriba abajo con una obra que prácticamente duró un año, que requirió paciencia también de la gente que estaba sufriendo las obras, ¿no? Pero hubo una apuesta muy clara de la administración. Detrás de eso vino una apuesta de un servicio, que fue el servicio de farmacología, que asumió el reto de, desde cero, porque el primer día y el primer año prácticamente no había pacientes en la unidad que estaba allí, estaba casi vacía, de que, bueno, servir y ser útiles, ¿no? Y hubo, bueno, pues profesionales que creyeron en la unidad, y estoy recordándome de Digestivo, ¿no? En tiempo cero, año 2012, 2013, que apostaron por la colaboración, y otros que poquito a poco, porque ya tenía mucha investigación, se han ido sumando a lo largo de los años hasta llegar ahora a 21 servicios que, bueno, pues han apostado por un trabajo colaborativo, por que la unidad les ayude, y algunos de esos servicios que no tenían ensayos, empezaron con ensayos fase 3 y ahora te hacen ensayos fase 1, ¿no? Y, y bueno, pues la industria farmacéutica ha venido detrás y ha creído también el hospital con las estructuras de soporte, y ahora pues estamos haciendo fase 1 que en el año 2012-2013 no se hacía. Aquí estamos haciendo fase 1 y aprobando todos los años entre 10 y 12 fase 1. Bueno, este es un poco... y por eso en esta historia, cuando uno ve el valor de colaboración, dice, sí, sí, es que si no hay colaboración y si no está la administración apostando, y si no están los profesionales que hacéis los ensayos clínicos, y si no está, esto es imposible, ¿no? Y la historia de los ensayos clínicos en Cantabria, que bueno, somos la tercera comunidad autónoma corregida por población en número de ensayos clínicos en España. La historia cuando partíamos de una situación muchísimo, muy, muy, muy inferior a esta, bueno, pues la historia de nuestra comunidad autónoma ha sido de crecimiento. Otros viene gente de otras comunidades autónomas a vernos, y bueno, seguro que hay muchísimo por mejorar y tenemos no pocos problemas, pero está ahí, ¿no? No me quiero olvidar de los servicios centrales, esenciales, ¿eh? Los servicios centrales son críticos para que todo esto ruede y están haciendo una labor enorme, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar muchísimo porque bueno, se nos va la tarde, ¿eh? Y estamos todavía, pero bueno, va ligado a lo primero, ¿no?
la parte de liderazgo, ¿no? Tiene que haber liderazgo de alguien, de equipos, tiene que haber grandes investigadores. Hemos tenido la suerte de tener muy buenos investigadores en Cantabria, ¿no? En diversas disciplinas, ¿no? Le han dado hace poquito un premio a Ricardo Blanco, que es un gran investigador. Estaba los digestólogos, que también han sido líderes en el ámbito de la hepatitis C, los oncólogos, que en algunas patologías también son líderes, un equipo que apuesta muchísimo por la investigación clínica, los hematólogos, bueno, esto como los más representativos, pero bueno, hay muchos otros y es imposible nombrarlos a todos que están haciendo muchos ensayos, ¿no? Una de las cosas, Blanca, no sé si has hablado de esto, que son de los nuevos diseños adaptativos Basket Umbrella. Bueno, esto es un tema más técnico que, bueno, eh, implica más a los promotores como responsables del diseño de los ensayos, pero que también afecta a los centros que desarrollan ensayos, ¿no? Y nos ha cambiado el paso. Ahora ya no se trata de tratar a pacientes con una patología, se trata de tratar a pacientes con muchas patologías, muchas veces para un fármaco, o en varios ensayos distintos que son analizados conjuntamente con datos cruzados. Bueno, y esto hay que tener la cabeza muy bien puesta, desde la parte de ejecución entenderlo y también facilitarlo, ¿no? Porque añade bastante, siendo mucho más eficiente en muchas ocasiones, añade mucha complejidad. Yo creo que todavía la experiencia en este tipo de ensayos es limitada en muchos centros, también por parte de los promotores. Y no sé en este aspecto si queréis comentar algo, ¿no? Si habéis tenido alguna experiencia, si veis que es algo que, aparte de ser una buena idea, está calando o es algo que, bueno, es para situaciones muy concretas en número, ¿no? Yo creo que esto, bueno, todavía no tenemos demasiada experiencia, los adaptativos, los de básquet y umbrella, bueno, alguna cosa hemos visto, pero que yo creo que nos tenemos que ir adaptando a estos nuevos diseños. Y a veces, por ejemplo, el hecho de que, bueno, pues un fármaco, el ensayo contemple un fármaco para distintas patologías, con distintas cohortes, y el investigador principal lleva, digamos, que su sección es una de esas patologías, hace un poco difícil el reclutamiento a lo mejor en los otros aspectos, y a lo mejor eso sí que es una labor de irnos adaptando a ellos, que todavía pues, bueno, pues, tenemos poca experiencia. Pero desde luego es la manera, bueno, pues yo creo que se abre ahí pues unas oportunidades a un desarrollo más eficaz y más óptimo, ¿no? de los fármacos dentro de los ensayos clínicos. Sí, yo creo Muy bien. que estos nuevos diseños, entre otras cosas, nosotros acabamos de abrir ahora un diseño un diseño plataforma. Es muy curioso porque bueno, tiene algo que ver con estos que están aquí, pero fundamentalmente el diseño del ensayo de plataforma es lanzado por una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a unos pacientes con una patología muy concreta y que además no es una patología muy frecuente, y lo que hace es poner una serie de criterios de partida de inclusión y de exclusión y se los lanza a distintos promotores que pueden tener distintas moléculas que quieren testar. De esta manera, los pacientes entran. La propuesta inicial en este ensayo de plataforma son 3 ensayos muy claros. Si me estoy oyendo respiratorio, entiende perfectamente lo que estoy hablando. Y los pacientes pueden entrar en el primero, en el segundo o en el tercero. Pero esta plataforma está abierta a que nuevos promotores vayan testando nuevos fármacos para esta patología, teniendo ese punto de partida de criterios de inclusión y exclusión, que luego pueden ser implementados o incluso aumentados o ligeramente modificados por el laboratorio que entra a formar parte de esta plataforma. Y además lo que permite es que si los pacientes fallan en uno de los ensayos, tengan oportunidad de pasar al segundo o al tercero. Yo creo que lo que subyace debajo de los nuevos diseños fundamentalmente es lo que dice Noelia, ¿no? Es ser más eficientes con dos motivaciones fundamentales. La primera es optimizar los recursos para que el fármaco llegue a buen puerto lo antes posible y, por tanto, que si ese fármaco demuestra eficacia, eficacia y seguridad, llegue antes a los pacientes, antes de que, o sea, pronto, quiero decir, no cuando ya se han muerto, sino en una manera mucho más rápida, ¿no? Disponibilidad de nuevas moléculas en tiempo aceptable y además con una calidad que no se ha perdido durante el testado, ¿no?
Entonces, yo creo que esa es la finalidad fundamentalmente de los nuevos diseños. Muy bien, yo creo que lo que cuentas se parece a un ensayo umbrella, ¿no? Un ensayo plataforma o paraguas que coge bajo un mismo diseño y fármaco diversos Pero en este patologías, ¿no? caso son distintos promotores los que entran dentro de la plataforma, no solo un promotor con su Su molécula promotor. para distintas. Ujú. Entendido, entendido. Bueno, otro aspecto que es esencial y en el cual yo creo que tenemos rango de mejora es medición continua. Es decir, tenemos que saber lo que está pasando y para eso lo primero que tenemos que tener información pues, sobre la calidad de los ensayos clínicos, las tasas de reclutamiento, los tiempos de espera, los problemas que tenemos en cuanto a reacciones adversas, las queries. Bueno, tenemos yo creo que información ensayo a ensayo, la tenéis vosotros muchas veces porque os llega toda la información de las cuestiones que detecta de mejora en la monitorización, pero como entidad en su conjunto ahí tenemos, yo creo que mucho margen de mejora. Y esto pasa por el siguiente punto, ¿no? Que es, bueno, en la medición continua hay una parte esencial, la que estáis trabajando en la unidad, que es, y que tiene relación con los pacientes, que es la satisfacción del paciente en las encuestas. Esto es importante, lo hacéis dentro del modelo de certificación ISO y es algo que hay que mantener e incluso reforzar, ¿no? No solo, también además de ello, la participación, etcétera, pero hay que medir qué piensa el paciente y qué piensan los profesionales, ¿no? Para eso hay que tener herramientas tecnológicas, ¿no? En la unidad tenéis una muy buena herramienta, mejorable, que es una herramienta específica de ensayos clínicos, un CTMS, ¿no? No sé si queréis hacer porque esto hoy por hoy es absolutamente imprescindible para hacer ensayos de calidad, tener herramientas tecnológicas eh, que recojan la información adecuadamente. Y como pone aquí adelantarnos o anticiparnos a los retos tecnológicos, ¿cómo veis que va a evolucionar todos los sistemas de información en ensayos clínicos en nuestro entorno y en general? Yo creo que tenéis ideas, ¿eh? Algunas llevan tiempo pendientes de implementarse, no dependen solamente de vuestra visión, de vuestra voluntad, depende muchas veces de capacidad de desarrollo tecnológico pues del sistema sanitario y de proveedores de tecnología, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión hacia dónde vamos, ¿no? A ver, sí, yo creo que en los puntos 4 y 5 efectivamente van un poco de la mano, ¿no? Y toda esta tecnología ha permitido que estos avances tecnológicos ha permitido que estemos casi trabajando en tiempo real, ¿no? O sea, trabajando en tiempo real, no, que se esté viendo el resultado del trabajo casi no sé, en directo. Desde un paciente que tiene que completar un diario en su casa y no lo ha completado y ya sabemos que no lo ha completado y pues todos los efectos secundarios que se meten en el CRD pues una manera de trabajar pues también más eficiente. Que esta tecnología todavía tiene un margen de permitirnos avanzar más y facilitar más e integrar el trabajo de los ensayos clínicos con la actividad asistencial, pues también es una perspectiva que tenemos ahí cada vez más cerca. Sí, es así. O sea, es verdad que nosotros funcionamos con este gestor de ensayos clínicos que nos ayuda pues, de una manera mucho más sencilla que como lo hacíamos antes, pues tener claro qué es lo que está pasando con el estocaje de la medicación, con el estocaje de kits para las visitas, el manejo de las muestras, etcétera. Pero es verdad que toda esta información que estamos gestionando a través del CTMS a través de la agenda de los pacientes, saber los procedimientos que se han llevado a cabo en cada visita, etcétera. Esta información, lo deseable sería que se pudiera volcar, por ejemplo, en la historia clínica electrónica, y no hay conexión en este momento entre nuestro CTMS y la historia clínica, ¿no? De alguna manera, esa información, que es información que no deja de ser información de los pacientes, pues lo ideal es que estuviera conectada con la historia clínica electrónica, que supiéramos claramente que si en el seno del ensayo clínico se ha hecho un escáner pélvico abdominal y al paciente lo ven fuera del ensayo en otro servicio y consideran que es necesario pedírselo, pues a lo mejor no hay que pedírselo y hay que saber que está hecho y que está informado y que está, no sé, yo creo que sí que esto estamos en ello, ¿eh? Pero aún estamos verdes,
Es verdad que cuando nos comparamos con el resto, con otros centros a nivel nacional, pues todo el mundo está en una situación un poco como nosotros, intentando empujar, pero no se acaba de rematar. Y luego es verdad que todos estos puntos yo creo que están muy interconectados, ¿no? Cuando hablamos de la medición continua y hablamos de, bueno, ¿cómo vamos en cuanto a tiempos de aprobación de ensayo, tiempos de inicio de la ejecución, de inclusión de pacientes, etcétera? Es que si lo llevamos a nuestro día a día, nosotros que trabajamos bajo procedimientos normalizados de trabajo y bajo un sistema de calidad, estamos midiendo constantemente qué es lo que pasa con los procedimientos que nosotros hemos implementado. Es decir, la calidad la medimos en base a lo que nos ajustamos al procedimiento que hemos definido previamente y consideramos que es la mejor manera de hacer las cosas. Pero ese procedimiento puede tener que cambiar si medimos y sistemáticamente conseguimos no buenos indicadores. Entonces, esta metodología está muy dentro de cómo se trabaja en ensayo clínico y está muy relacionada. Y es verdad que las herramientas electrónicas nos ayudan a medir mejor, a medir más fácilmente y a tener, como dice Noelia, una foto en tiempo real de lo que está pasando, ¿no? Pero esto es un trabajo complicado y que requiere una carga humana que no nos podemos olvidar, muy importante, muy importante. Sí, hablabais las dos, ¿no? De el CTMS, de la herramienta actual. Para los que nos oyen, probablemente se sorprendan un poco de esta idea de que la información de los pacientes, de lo que pasa en el ensayo, está en una herramienta que no es la historia clínica. Y el tiempo de infusión de un fármaco puede estar en el CTMS, pero debería estar en la historia o debería ser lo mismo, etcétera, ¿no? Y además de esto, hay otra cosa sorprendente, es que nosotros hemos normalizado, y es que hay información que se vuelca además en un sistema externo que es el del ensayo. Esto es un estándar, tiene que ser así. El cuaderno de recogida de datos, electrónico casi siempre, el CRF, ¿no? Eh, y que se nutre a mano y que necesariamente no tiene por qué tener toda la información, la historia clínica que nosotros volcamos a su vez en el CRF. Puede haber solo un volcado parcial, puede haber cosas que solo estén en el CRF, e incluso puede haber diferencias. Eso, bueno, los monitores tratan de que sea igual. Bueno, con esto quiero decir que al final tenemos sistemas de información que son silos. ¿eh? Nosotros al menos tenemos tres. Muchos más, si añadimos esto que decía Noelia, que son todos los gadgets. Es decir, en este momento lo que está pasando es que se ha aumentado exponencialmente la información proveniente de los pacientes porque proviene de dispositivos que pueden ser oxímetros, que pueden ser pulseras de actividad, que pueden ser balanzas, que pueden ser espirómetros portátiles domiciliarios, que pueden ser eh, cuestionarios digitales que se llenan en tablets, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información, como decíais, es del propio paciente y deberíamos tenerla y él debería tener disponible esa información y muchas veces no la tiene. Bueno, esto es algo que no es que solo nos pase a nosotros, es un estándar, pero el camino creo que todo el mundo lo tiene claro que a que esa información, una vez que se recoja, pueda estar disponible para el paciente y para las personas que le cuidan, fundamentalmente en los procesos sanitarios, los profesionales sanitarios, ¿no? Bueno, pues ahí está. Aquí dentro de herramientas digitales hay una parte muy importante y es que me gustaría aquí que nos detuviéramos medio minuto, que es el acceso a los sistemas de información y a la historia clínica de personas que no están en el entorno asistencial. Esto es más que lo que es los retos tecnológicos, pero tiene que ver mucho con los retos tecnológicos. Es necesario y es un estándar a nivel mundial que haya personas, monitores, propuestos por el monitor, por el promotor, que revisa la marcha del ensayo. Esto mejora la calidad del ensayo y lo exigen las agencias regulatorias y las buenas prácticas de investigación. La figura del monitor está definido con sus tareas y sus funciones. Pero tenemos el reto porque esa persona accede, siendo de fuera del sistema sanitario, a la historia clínica, puede tener que hacer historia, y también a los sistemas de información y a las instalaciones. Y aquí tiene que haber herramientas que lo permitan, herramientas digitales que permitan que esas personas accedan a la historia necesaria bajo los permisos del paciente
y solo a esas historias, y solo durante el periodo que dura el ensayo clínico, el imprescindible para hacer esa monitorización. Bueno, esto es un camino que hay que andar y en el que, bueno, pues la mayor parte de los centros, yo creo que a nivel mundial, eh, todavía tenemos mucho camino. No sé si queréis hacer alguna... Bueno, y en este sentido hay una parte que, no, que es importante también, que es el poder hacer esta revisión y esta vigilancia de la marcha del ensayo desde la distancia, lo que se llama la telemonitorización, que tiene mucho que ver con también herramientas digitales adecuadas eh, y mucho con la ciberseguridad, ¿no? Ese acceso tiene que hacerse siempre en condiciones de impecables de seguridad, que ahora mismo son un reto enorme para los sistemas sanitarios, ¿no? Y fijaros los ejemplos que han salido en la prensa del Clínic y de otros centros, ¿no? No sé si a este respecto la monitorización, que es un elemento crítico de los ensayos y peculiar, y también es bueno que lo conozca la gente, ¿no? Entender que estamos auditados continuamente en los ensayos clínicos. Queréis hacer, Noelia y Blanca, alguna observación, ¿no? Yo quería simplemente comentar al hilo del tema de la telemonitorización, la monitorización remota, lo importante que es o lo que le interesa a los promotores y que nos tenemos que, pues, ir adaptando, como decías, Galo, en estos documentos llaman los feasibilities, no sé cómo, como cuestionarios de cualificación para quienes no estén familiarizados con esto, en los cuales el promotor se dirige al centro, al investigador al que le está proponiendo la participación en un ensayo y pues con una serie de preguntas, muchas clínicas, como por ejemplo el potencial de reclutamiento de esa indicación, de esa patología, pero también preguntas del tipo, pues si es posible la monitorización remota, ¿no? para llevar a cabo el ensayo, que a veces pues ayuda en la toma de decisiones de seleccionar un centro o no. Igual que los plazos del CEIM, o igual que el tiempo que se tarda en firmar el contrato, pues el tema de la monitorización remota también les interesa bastante. Y sí que, bueno, pues a ver si si esta tecnología nos ayuda a poderlo tener en marcha pronto. Sí, sin duda. Blanca, ¿alguna observación al Y respecto? a ver, yo creo que el problema no está en si con la tecnología que tenemos se puede o no se puede. Yo creo que es absolutamente factible. De hecho, informática dice muchas veces que es factible. Yo creo que el problema está en que el acceso a la información debería ser un acceso a una información segmentada. Es decir, esto es lo que vemos todos los días, ¿no? Y los alumnos de medicina que salen de medicina tienen que saberlo como el ABC, y lo digo de medicina porque es mi campo, porque yo soy médico, ¿no? Pero uno tiene que saber que la historia es del paciente y que solo puede acceder, en el caso de los médicos, a aquellos pacientes que están dentro de tu ámbito terapéutico, es decir, en aquellos en los que tú estás interviniendo en su proceso de salud, porque es radiólogo y necesitas datos para informar el TAC, porque eres su médico responsable y tienes que prescribirle y dejar constancia de lo que pasa, porque te hacen una interconsulta aunque no estés directamente relacionado con ese proceso de salud. Es decir, es la única justificación para acceder a una historia clínica de un paciente, estar imbuido en su proceso terapéutico. Porque incluso lo que antes podíamos hacer, que eran los estudios retrospectivos en los que nosotros íbamos buscando a ver si podíamos, ahora esto no se puede hacer, esto no está permitido. Entonces, el problema es que tenemos a más corta distancia, no ya los monitores en remoto, sino los coordinadores en los centros, los subinvestigadores, etcétera, que los investigadores, si son médicos, pues tienen su acceso libre a la historia, y si son pacientes implicados tendrían acceso libre, pero hay muchos coordinadores que efectivamente estoy segura de que solo acceden a aquellas historias clínicas de pacientes que están dentro del ensayo clínico o que van a ser seleccionados. El problema es cuando eso no está regulado y se accede a cualquier historia. Eso es una perversión del sistema y tiene un riesgo y puede tener una penalización. Y esto es lo que yo creo que se debe evitar a través o sea, esto es lo que debería estar regulado y controlado. Es decir, que los accesos del personal que está implicado en el ensayo clínico fuera limitado a aquellos pacientes que están dentro del ensayo. Yo sé que esto es difícil, pero técnicamente es posible. De nuevo, es un esfuerzo humano de quién da los permisos, cierra los permisos,
Imaginaros, ¿no? La monitorización remota. De los que estáis implicados en ensayos clínicos, ¿cuántos cambios de monitor pueden existir en un solo ensayo clínico en un periodo de un año? Pues con mucha frecuencia hay muchos cambios. Esto significa que también tiene que haber un control de cuándo empieza el acceso permitido, cuándo se acaba ese acceso permitido y quién lo regula. Es muy difícil. Yo creo que el problema, más que de la técnica, es de cómo tiene que estar organizado y a qué nos agarramos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las normas de juego? ¿Cuáles son las reglas del juego? Para que esto no dañe lo que es la protección de los datos del paciente, ¿no? No sé si, Sí, cómo no sé si estáis de controlarlo y cómo acuerdo o si no estáis de regularlo. acuerdo. Sí, sí, bueno, yo creo que este debate es interesantísimo y fijaros cómo estamos hablando de excelencia, pero es que esto tiene mucho que ver con la excelencia. La excelencia en ensayos clínicos tiene mucho que ver con el respeto impecable a los derechos de los pacientes. Si no, la investigación clínica no es de excelencia y se puede pervertir. Y el acceso a la historia clínica es un derecho absolutamente referencial dentro de lo que es la atención sanitaria y la investigación clínica. Lo habéis dicho, acceder, y esto es cultura que tenemos que tener en el entorno sanitario, a una historia clínica de un paciente que no te corresponde directamente es irregular. Hay sentencias legales, penales, de médicos que han accedido a historias clínicas que no le correspondían por intereses personales, casos de divorcio, etcétera, etcétera, y han tenido penas de cárcel. Es decir, no puedes acceder a una historia que no te corresponde. Y en esto todos tenemos que saber cuál es el marco y también tener muchísimo cuidado con la curiosidad. Como dice el refrán, la curiosidad mató al gato, ¿no? Y de hecho, cada vez más hay peticiones de pacientes que nos piden, que piden a los sistemas sanitarios el listado de las personas que han accedido a su historia. Y los jueces lo piden. O sea que, y eso tiene mucho que ver con la historia clínica, con el ensayo clínico. ¿Por qué? Porque en el ensayo clínico acceden necesariamente, no se puede hacer de otra manera, muchas personas. Y algunas de ellas no son del entorno sanitario. Y esto, para hacerlo bien, solo se puede hacer, aquí es donde conecta con el punto 5, con adecuados recursos tecnológicos que segmenten en cuanto a ámbito y tiempo el acceso a la historia para impedir accesos no permitidos. Y esto tiene que ver, como decíais también, no solo con la tecnología, sino con la definición de procesos. No es complicado. De hecho, en Cantabria tenemos una situación muy curiosa porque ya tenemos un modelo de contrato, decía Noelia, el feasibility. Bueno, pues nuestro modelo de contrato tiene un anexo aprobado en el año 22, donde ya prevé cuáles son los requisitos para poder hacer telemonitorización. Este anexo se basa en una consulta que hizo Pharma Industria, la Agencia Española de Protección de Datos, para el acceso en telemonitorización durante COVID. Aquí los jurídicos entendieron que se podía acceder a la historia una vez pasado el COVID en las mismas circunstancias. Hay unos requisitos de autorización del centro y tecnológicos. Y bueno, pues en base a eso pues, estuvimos trabajando justo al acabar el COVID en ese anexo que está hecho. Curiosamente hemos puesto la norma y está todo preparado, ya nos falta la tecnología. Bueno, esperemos que poder rematarlo, bueno, pues con toda esta transformación tecnológica que ahora se está llevando a cabo. Pero desde luego el acceso a los sistemas de información es un elemento esencial pues en todos los ámbitos, pero en la investigación clínica crítico, ¿no? Bueno, seguimos, si os parece. Armonización. Bueno, armonización tiene mucho que ver con criterios, con una organización adecuada. Y aquí hay un elemento que ha sido muy importante en Cantabria, que ha sido la creación de la unidad de ensayos clínicos. La unidad de ensayos clínicos ha establecido criterios uniformes y armonizados para la gestión de muchos ensayos clínicos que no serán mejores que otros, pero que son uniformes, Y esto a efectos de los pacientes, de los ensayos, de los promotores, incluso del centro expositivo, ¿no? La armonización eh, permite comparar, permite eliminar fallos porque se adquiere una metodología, eh,
y permite también que nuevas generaciones de investigadores o personal no entrenado se incorpore al mundo de los ensayos clínicos de una manera más segura, ¿no? Y esto también ha ido pasando. El séptimo punto es agilidad de los contratos, ¿no? Esta es la parte que me toca a mí y alguien dirá, "Joder, criterios de excelencia de ensayos clínicos y han metido los contratos. A esto se les ha ido la pinza, ¿no? Lo han puesto aquí. Bueno, ¿qué pensáis, Noelia, Blanca? Hablad un poco de este tema que yo creo que se les ha ido la pinza un poco aquí poniéndolo en criterios de excelencia, ¿no? ¿Entendemos contrato como compromiso? Que a lo mejor dentro de los criterios de excelencia, no, es verdad que Yo, es yo, un... yo creo, vamos, mi afirmación, mi aseveración es un poco irónica. Sí, sí, por eso digo que si cambiamos la palabra ya nos suena ahí como quizás Claro. que hacen ahí los contratos. Mm. Sí, no, bueno, contratos, están hablando de los contratos de ensayos Sí, clínicos, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, esto parece una cosa menor, pero no es menor. Allá vamos un poquito a los contratos de ensayos clínicos. No sé, Blanca, si quieres tú hablar algo de la agilidad de los contratos. Blanca también nos ayuda ahora con todo el tema de revisión de contratos. Estamos apretando los dientes para que esto mejore y porque, bueno, es la responsabilidad de la parte de gestión, pero tiene derivadas importantes en el ámbito de los ensayos clínicos, ¿no? Bueno, lo explico yo rápidamente, ¿vale? Si os parece. Eh, y empiezo por el principio, un poco de cultura general. Las patentes de los fármacos que dependen de la industria tienen tiempos limitados de vida. Eh, Esos tiempos que tienen un máximo de 10, de 20 años en condiciones óptimas y que se han disminuido, eh, implica que si uno descuenta el tiempo de desarrollo de un fármaco desde la patente hasta su puesta en el mercado de una manera segura, que puede ser 10 años, además del coste enorme, en el desarrollo y en la utilidad comercial, que es cuando puede vender en exclusiva, le quedan 10 años. Las farmas, que con esto quiero decir que para las farmas el tiempo es oro. Y es muy curioso porque el contrato de ensayos clínicos, que es un contrato, bueno, pues que tiene muchas derivadas, al estar firmado en nuestro entorno y en otros entornos por varias partes, y no haber un contrato estándar a nivel uniforme en nuestro país, lleva tiempo. Y puede llevar meses, su negociación y su debate. Y son meses al final perdidos de ese tiempo de comercialización, porque hasta que está el contrato el ensayo no se hace. Este es por una parte un interés comercial. El segundo es un interés que nos afecta directamente y es que la mayor parte de los ensayos en fases precoces son competitivos. Y hoy por hoy, y esto ya es un interés de nuestros pacientes, eh, si hay un fase 1 y hay 30 pacientes que son reclutables, los pacientes los van asumiendo los centros que primero abren, como centro de ensayos, es decir, que primero han firmado los contratos y los que llegan después muchas veces se quedan fuera. Nosotros nos hemos quedado fuera de los slots de pacientes en, bueno, no pocas ocasiones porque cuando hemos firmado el contrato y hemos querido abrir el centro ya se había copado el número de pacientes necesarios. Eh, entonces, la agilidad de los contratos es algo que se considera importante a efectos de hacer ensayos desde los promotores y también desde los pacientes. Bueno, para ello lo que estamos haciendo es dos cosas que ponía ahí, contratos marcos, es decir, se hacen para cada farma, porque las farmas tienen diferentes requisitos legales, un clausulado marco genérico sobre el que negociar es mucho más fácil. Si uno se relaciona con la farma A y el clausulado es X, las modificaciones que haya serán menores y se podrá ir más rápido. Y lo segundo, las cláusulas suspensivas. Cláusulas suspensivas permiten que se pueda firmar un contrato y que no sea eficaz hasta que no tiene los permisos necesarios. Se pone una cláusula que se indica el contrato no será válido para su inicio hasta no tener los permisos pertinentes del Comité Ético de Investigación con Medicamentos, Autoridad Regulatoria, lo que fuere, ¿no? Y eso hace ganar tiempo. O sea que la agilidad de contratos, y en esto aquellos que tengáis ensayos clínicos, veréis que os damos la lata, es importante. ¿De acuerdo?
Bueno, servicios de farmacia. Bueno, servicios de farmacia son muy importantes los ensayos clínicos. Y de hecho, los grandes centros tienen que tener farmacias especiales para hacer ensayos. Los fármacos de ensayos no son fármacos que se vendan en las farmacias de la calle ni los provean las Big Pharma ni las pequeñas farmas en ningún sitio. Son fármacos fabricados específicamente para investigación. No los puede, de hecho, fabricar más que aquellas entidades. Tienen formulaciones especiales, tienen presentaciones especiales, tienen requerimientos de control muy especiales, tienen caducidades muy especiales y tiene que tener personal especial. Esto no es fácil compatibilizar, como con el resto de la investigación, no es fácil compatibilizar la investigación con la asistencia, ni es fácil compatibilizar el servicio a la investigación desde farmacia con la asistencia. Y bueno, pues ahí tienen que tener su propio know-how. No sé, Blanca, si queréis, si lo mismo que hay un servicio de farmacología en nuestro hospital y unos ensayos clínicos, pues tiene que haber Yo, especialistas. yo creo que, y además hay grupos muy específicos, ¿no? De medicamentos. Quiere decir que cuando hablamos, por ejemplo, y os cuento nuestra experiencia, ¿no? Con el servicio de farmacia, cuando hablamos de ensayos clínicos, por ejemplo, oncohematológicos, en las fases más tempranas, ¿no? Porque luego ya el fármaco lo vamos conociendo, pero en las fases más tempranas, quien prepara es farmacia y la información que obtenemos de farmacia, independientemente del manual de farmacia que acompaña al ensayo y al fármaco, la información que obtenemos de los servicios de farmacia, por ejemplo, desde el punto de vista de estabilidad del fármaco, de peculiaridades en la administración, en las precauciones, desde luego es de agradecer. Quiero decir que nosotros, y hemos ido ganando con el tiempo, y esto nosotros no podemos dejar de decirlo, que el contacto con los servicios, el contacto muy directo, muy cercano con el servicio de farmacia, en concreto con la división, es que no sé cómo lo llamamos exactamente, de ensayos clínicos dentro del servicio de farmacia es inestimable y nos ayuda muchísimo, y esto tenemos que decirlo. Y esto vuelve al primer punto, es decir, si no hay colaboración, esto no funciona. Y esta colaboración cada vez más estrecha que hemos ganado con farmacia en los últimos años, desde luego mejora el servicio, mejora la atención a los pacientes y mejora la calidad final del ensayo clínico de una manera indudable. Yo, desde luego, estoy segura de que Noelia está completamente de acuerdo conmigo Sí. en este ¿Cuántas punto. veces, estaba pensando, cuántas veces al día hablamos con farmacia? Pues, varias. Al día un montón de veces, hablamos Sí. un montón de veces, desde la planificación de aquellas visitas que van a ser más complicadas porque la infusión es muchísimo más larga o porque tiene unos requerimientos periféricos a la administración. Desde luego, el conectar con farmacia y el estar coordinados con farmacia es lo que hace que la cosa ruede, sin ninguna duda. Y la gestión del fármaco y la trazabilidad pues es súper importante dentro de un ensayo clínico. Muy bien. Bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo. La verdad es que al final nos hemos ido con esta slide de Farmaindustria, que yo creo que tiene mucha chicha, ¿no? Cuando uno la analiza en profundidad dice, uy, bueno, evidentemente aquí hay la opinión de muchos expertos y expertos sobre todo de la industria farmacéutica, ¿no? O sea que la reflexión tiene mucho sentido, ¿no? Y yo os propongo, si os parece, para dar un poco de juego a la audiencia y despertarnos un poco. Nos quedan 15 minutos, o sea que nos hemos prácticamente comido la tarde y yo creo que no hemos hecho más que asomarnos al debate, ¿no? Pero bueno, el tiempo es así, ¿no? Si os parece, pasamos a lo que es la parte de preguntas. Lanzamos una pregunta a través de la herramienta esta que os he comentado. Ahora comparto pantalla y vemos cómo responden y también podemos un poco discutir sobre su respuesta. Bueno, la herramienta que vamos a utilizar se llama Voxbote. Os voy a poner la información en el chat. Bueno, hay una herramienta ahí que se llama libboxbote.com y ahora voy a compartir pantalla para que lo veáis. Ya veis mi pantalla y os vamos a lanzar esta pregunta-respuesta múltiple. Es fácil y es, bueno, más un gancho y un motivo para pensar que otra cosa, pero nos da la oportunidad también de ver qué pensáis, ¿no? Os metéis en esta página web lib.voxbote.com, está en
en el chat, metéis el PIN el 51586 y después, cuando yo empiece, que empiezo ya, eh, podéis empezar a votar. La pregunta que está ahí escrita es: ¿cuáles de los siguientes aspectos son importantes para la excelencia de los ensayos clínicos? La gestión administrativa, el reclutamiento de pacientes, la experiencia e investigación, las estructuras de soporte. Podéis responder en principio una o varias, y os vamos a dejar pues 15 segundos para que contestéis. Al acabar, paramos y discutimos un poquito sobre la pregunta para daros también pie a que podáis opinar. Estamos en el aire y son las 7:16. Estamos conectados ahora mismo, pues no sé cuántas personas, Blanca. 71. 71 personas. Probablemente no puedan contactar todas, algunas no estarán atentas en este momento, no pasa nada. Bueno, pues si os parece, El paramos código. El código, piden que se repita el código. Yo creo que es 51586. esto es, perdonad bueno, ya he cerrado, ya he cerrado. Y fijaros, bueno, esto es muy curiosa la respuesta, ¿no? Entonces vamos, si os parece, eh, eh, mm, con las respuestas. La respuesta tiene trampa porque de algunas de estas cosas no hemos hablado. No hemos hablado. No hemos hablado del reclutamiento de pacientes, no hemos hablado de la experiencia del investigador, no hemos hablado específicamente, porque no está en los ítems de farmaindustria, de las estructuras administrativas. Y bueno, sí explícitamente no hemos hablado de la gestión administrativa, pero sí de la implícitamente, ¿no? No sé si queréis vosotros empezar a revisar brevemente un poco las respuestas, ¿no? Quizá la pregunta tiene trampa, la tiene, pero es para dar un poquito pie al diálogo y al debate, ¿no? A mí no me ha sorprendido las respuestas, sí que esperaba que, o sea, que las dos más votadas han sido las que hayan sido, fueran las que han sido, vamos. A lo mejor por todo lo que hemos hablado de los equipos, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo la parte de la experiencia del investigador o aspectos muy individuales pasan un poco a un segundo plano dentro de lo que estamos considerando como excelencia de los ensayos clínicos. Sí. Blanca, ¿alguna idea? Pues no sé, yo estoy muy ambivalente. Yo siempre que me preguntan, em, para hacer muy bien los ensayos clínicos, ¿qué necesitas? Y entonces yo siempre digo, pues tres cosas. La primera, tener un equipo investigador excelente. No la pongo, o sea, las pongo las tres así, en horizontal. Tener un equipo investigador excelente, ¿vale? Porque el expertise es muy bueno. Segundo, que este investigador tenga pacientes. Si no tiene pacientes, por muy bueno que sea, muy bueno que sea, no vamos a poder hacer ensayos clínicos, ¿no? Y tercero, las estructuras de soporte ayudan mucho, ¿vale? Pero sí que es verdad que estas tres cosas pueden funcionar fenomenal, pero si no apoya la estructura administrativa, tenemos un problema, ¿vale? Porque no llegaremos en tiempo y forma, es decir, toda la parte anterior de gestión de la aprobación del protocolo, de gestión del contrato, no llega en tiempo, pues tendremos un equipo investigador estupendo, muchísimos pacientes, una estructura de apoyo estupenda, pero habremos llegado tarde y ya no podremos reclutar pacientes porque se habrá cerrado. Entonces, no lo sé, yo creo que todas las cosas contribuyen. Creo que Sí. todas las cosas contribuyen. Vale. ¿Alguna reflexión? Si a alguno le interesa el tema, y hay una revisión que está publicada hace poquito, que hemos publicado desde aquí, desde Cantabria, que es esta que se ve en pantalla. Es un artículo publicado en Frontiers, una buena revista, y que, bueno, ha tenido más en este momento de 15.000 visualizaciones y descargas. Está publicado en mayo, que hablas un poco sobre los retos muy centrado en lo que son los profesionales, y tiene mucho que ver con la pregunta que acabamos de hacer, ¿no? El artículo es de acceso libre, os podemos pasar el link. Eh, en el siguiente sentido, bueno, la gestión administrativa tiene mucho que ver con la gestión del contrato de ensayo. Hemos visto que es un elemento importante. Es decir, sí o sí la gestión del contrato de ensayos tiene que, en opinión de farmaindustria y de algunos expertos, tiene que ver con la excelencia del ensayo. Una cuestión que está sucediendo en el mundo
es que muchos ensayos no se terminan por ausencia de suficiente reclutamiento de pacientes. Y muchos ensayos se retrasan muchísimo. Esto es un problema no menor, por varios motivos. Primero, porque cuando no se termina un ensayo, hemos incluido a pacientes en un ensayo clínico en ese que no se acaba para nada. Es decir, tened en cuenta que el someterse a un ensayo no está exento de riesgos y está solo justificado porque se prevé que los resultados del ensayo van a ser positivos para el bien común. Si no se acaba el ensayo, ha habido un riesgo fútil. Es decir, es esencial que los ensayos se acaben y que haya reclutamiento suficiente. Más allá de la inversión que se hace y del esfuerzo. Es decir, cada ensayo que no se acaba, en el que participa la unidad de ensayos clínicos, supone que se ha hecho mucho esfuerzo que no lleva a nada. Es decir, el reclutamiento de pacientes es un elemento crítico dentro de los ensayos clínicos. De hecho, es un elemento que monitorizan las farmas de manera muy, muy minuciosa. El tiempo de reclutamiento del primer paciente y las tasas de reclutamiento. No solo por aspectos económicos, sino bueno, pues por el interés general. Cuando uno analiza dos cosas. Uno, tasas de reclutamiento de pacientes. Y segundo, desviaciones leves, moderadas o graves en los ensayos clínicos, aparece la importancia de la figura del investigador principal. Os parecerá increíble, pero no son pocos los casos de ensayos clínicos inspeccionados en los que se detecta falsificación de datos. La presión de ejecución de ensayos a veces lleva a hacer las cosas mal. Y en esto el investigador es crítico. Someter a un investigador sin experiencia a un ensayo clínico, complicado, es mala idea. Se va a ver en un problema, va a cometer errores, va a someter a los pacientes a riesgos innecesarios, no va a recopilar la información adecuada y a veces le lleva a incluso, bueno, pues vamos a dejar falsificar o maquillar los datos. La experiencia del investigador es esencial. Y sin investigadores experimentados es muy difícil hacer ensayos clínicos complejos de alta calidad. Ensayos adecuados para los investigadores principales que empiezan son una buena herramienta para meterse, para introducirse en el ensayo. Y me llamó muchísimo, muy poderosamente la atención el convencimiento que habéis logrado de la audiencia de que las estructuras de soporte o que hemos logrado son importantes para la investigación. Nosotros creemos en ello y por eso estamos aquí. Pues somos estructura de soporte, ¿no? Noelia, Blanca, yo, cada uno en su ámbito. Bueno, pues parece que el público nos considera importantes, ¿no? Y lo es, y lo son. No somos los actores principales, porque no lo somos. Los actores principales son los pacientes y son los investigadores, pero somos el elemento necesario. Y si no hay buenas estructuras de soporte, no es posible tener buena investigación clínica. La profesionalización Perdón, una cosa que te interrumpa. La estructura de soporte también es el grupo de coordinadores, ¿eh? Eso también es Totalmente, estructura de soporte. totalmente, Y yo totalmente. creo que, vamos a ver, las estructuras de soporte, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que la experiencia del equipo investigador quizá tiene que estar en primer lugar. Pero es verdad que una buena estructura de soporte puede permitir que un investigador algo novato pueda lanzarse al reto del ensayo clínico, especialmente en fases más tardías. Claro, un investigador novato sin una estructura de soporte lo tiene muy complicado, ¿vale? Pero bueno, pues desde ese punto de vista, perdón, Sí, que te por interrumpo. eso, Sí, Noelia. sí, bueno, enlazo ya que te hemos interrumpido, ¿no? Por eso yo no he votado, pero por eso yo comentaba que no me había sorprendido demasiado lo que ha votado la audiencia, porque, bueno, pues tal como ha transcurrido el debate, ¿no? Y todo lo que hemos hablado de la importancia del equipo y de que, bueno, pues de equipo interdisciplinar y que es verdad que lo que dice Blanca, que un investigador que a lo mejor no tiene tanta experiencia, pero bueno, sí que pues, bien apoyado y con un entorno favorable, pues la verdad que puede, y con motivación y con ganas, vamos, y con formación, con buena formación, pues puede llevar a afrontar el reto
perfectamente. Yo no le daría algo tan individual, no le daría toda la responsabilidad dentro de los criterios de excelencia, sí. Vale, bueno, pues son las 5:25. Estoy buscando alguna pregunta de las que tenemos aquí eh, preparadas. Bueno, una para acabar, ¿no? Muy, muy conceptual, que es esta que vemos aquí, si os parece. eh, Tiene que ver con la excelencia, pero más con la necesidad, ¿no? De los ensayos clínicos. Y vamos al fondo de la cuestión, bueno, crear la cultura de la investigación clínica como una cultura importante en nuestro entorno, ¿no? Que es uno de los objetivos también de estar aquí, ¿no? Y la pregunta, y ahora enseguida la lanzaremos, ¿los ensayos tienen relevancia para los centros en los que se realizan? Porque, uno, dan opciones terapéuticas a pacientes. Segundo, implican una actividad auditada. Tercero, aportan fondos económicos para la institución. Cuarto, aportan prestigio. No ha sido objeto de nuestro diálogo, pero me parece que es una buena guinda para acabar la reunión de hoy con una brevísima reflexión y que nos pueda dejar buen sabor de boca. Bueno, abro el diálogo para que podáis contestar, acordaros lib.voxvote.com y el PIN 51586 aquellos que no lo hayáis ya introducido. ¿eh? 15 segundos para poder votar. Son y 27 y tendremos después 3-4 minutos para una leve reflexión, o una breve reflexión, leve no, breve, sobre este tema, ¿no? ¿Por qué? O sea, al final, ¿por qué hacemos ensayos clínicos, ¿no? ¿Por qué los hacemos, ¿no? Esto es una pregunta que nos hacemos a veces y, bueno, la que algunos estamos convencidos, ¿no? Quizá tan importante es el por qué como el cómo, ¿no? Pero el por qué es la base, ¿no? Bueno, pues paro, a ver, bueno, pues fijaros, da opciones terapéuticas a pacientes, la primera, 92%, implica una actividad auditada, un 33%, aportan fondos económicos 22% y aportan prestigio 40%. La pregunta tiene trampa porque la pregunta no dice cuáles de estas es verdad, sino cuáles son los argumentos para que sea relevante. ¿De acuerdo? Y abro diálogo con 3 minutos, Noelia, Blanca, para, bueno, que deis vuestra opinión sobre las respuestas y por qué son importantes los ensayos clínicos para nosotros, para la institución. Bueno, como has dicho, no se trata de respuestas verdaderas. Bueno, obviamente las 4 opciones, a lo mejor se podía haber hecho un ranking, ¿no? A ver en qué orden los pondría cada uno. Pero obviamente que da opciones terapéuticas a pacientes es como la justificación un poco más inmediata o más visible o más esperanzadora, ¿no? para la población. Pero por supuesto también el hecho de que sea una actividad auditada también, bueno, pues es un argumento o sea, muchos pacientes les da más seguridad o bueno, es también un aspecto relevante. Aportan fondos y aportan prestigio. Hay gente bueno, que piensa que si se hacen ensayos clínicos pues es una pérdida de recursos, de tiempo, etcétera, y eso está ya más que superado y se ha visto y estudios lo respaldan, que los hospitales donde se hacen más ensayos clínicos, donde se hace más investigación, al final tienen también unos resultados mejores en los ítems de calidad. Muchas gracias. Además de que la población también tiene más confianza, por decirlo de alguna manera, o más respeta más a sus profesionales, a sus médicos en este tipo de centros y bueno, pues unas ventajas adicionales. Magnífica reflexión. Muchas gracias, Noelia. Blanca. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Noelia. Quizá las últimas dos se hubieran podido reformular de otra manera, ¿no? ¿Aportan prestigio? No, aportan una mejora en la calidad asistencial si decidimos que va pareja la implicación en ensayos clínicos y la calidad asistencial, y hay muchísimos papers que así lo demuestran, como ha dicho Noelia. Y la anterior, ¿aportan fondos económicos para la institución? Bueno, al menos en algunas facetas, como puede ser la faceta del coste de la farmacia global,
pues lo alivian, ¿no? Porque el promotor está obligado a poner los fármacos que se testan en el ensayo clínico. Hay muchos pacientes que van porque no tienen otras opciones terapéuticas, otras veces para probar nuevas opciones terapéuticas al ensayo clínico, y esa medicación que se está utilizando dentro del ensayo clínico no supone un coste adicional para el centro, sino todo lo contrario, con lo cual en ese sentido lo están aliviando, ¿no? Hay quien piensa que luego a futurible eso va a generar un gasto farmacéutico mayor. Lo cierto es que la investigación en fármacos no se para, y o lo hacemos nosotros o lo hacen otros, solo que si lo hacemos nosotros, nuestros pacientes estarán más cerca de poder recibir nuevas alternativas terapéuticas que si no hacemos los ensayos, ¿no? Muy bien, pues nada, con este broche 5:31 acabamos la semana que viene Mm. seguiremos. Me acabo de dar cuenta que, aunque os he enviado el link y el número por el chat, pero no os lo he enviado a todos, solo os lo he enviado a unos pocos, cosa de tecnología. Sí, Espero pero la semana... Aroa Álvarez ha sido muy lista y ha puesto el link rápidamente. Sí, sí. Menos mal que tenemos gente inteligente, que está Atenta. atento y atenta. Muchas gracias. Y nada, que tengáis un resto de fin de semana que nos queda poquito magnífico, y el lunes volvemos a ver por la tarde. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias, Blanca. Hasta Gracias, luego. Álvaro. Gracias a todos.